embargo, vamos a evidenciar de que la declaración de un agraviado es un testigo, porque el testigo, pues, como saben, existe una variedad de tipos de testigos, entre ellos, como señala el jurista Jordi Nieva, el testigo puede ser un tercero o puede ser la víctima. He presentado un temario antes de abordar el tema específico del testigo y la credibilidad del testimonio y también del propio testigo. Vamos a hablar brevemente sobre temas de la prueba y el análisis de la valoración de la prueba en general. Es decir, no podemos hablar de un testigo si es que no si es que no hablamos de la valoración de la prueba en general. Puesto que cuando se habla de prueba, se habla de muchos, puede ser una prueba directa, puede ser una prueba indirecta, pero siempre se habla de testigos, documentos, pericias, y en este caso vamos a hablar de los testigos. Vamos a hablar un poco de la prueba, de la evaluación de la prueba general y luego de la prueba específica que es la declaración testimonial. En un primer momento hablamos de la prueba en sentido general y, y para hablar de la prueba en sentido general tenemos que definir bien los conceptos, que a veces nos equivocamos cuando hablamos de prueba, se habla erróneamente de prueba cuando estamos a nivel preliminar o preparatoria, y cuando en realidad se debería hablar de prueba a nivel de juicio. Pero, sin embargo, en temas, digamos, en un concepto amplio de la prueba, se podría hablar, pues, de, por ejemplo, fuentes de prueba, que se da un extra proceso. Se puede hablar de medios de prueba cuando estamos en etapa intermedia y el fiscal acusa, la defensa observa la acusación y en el control sustancial el fiscal ofrece medios de prueba, así como la defensa. En ese estadio es que se habla de medios de prueba, propiamente dicho. Se habla de testimoniales que el fiscal ofrece, se habla de pericias, se habla de documentales, se habla de prueba de material, si tenemos un objeto, es decir, un cuchillo, un arma y cualquier otro bien que vamos a presentar al juzgado para su valoración posterior, actuación y luego valoración. Entonces, el testigo o la declaración testimonial es una más de los medios de prueba que tienen las partes para lograr convencer al juez de su hipótesis. Ese convencimiento obviamente se basa en la razón. Hay que darle razón al juez para señalarle, decirle que la hipótesis del fiscal o la hipótesis de la defensa es la más convincente en términos de razonamiento probatorio, en términos de razones, no tanto en términos de persuasión, como muchas veces los abogados señalan cuando hablan de litigación oral, erróneamente quieren invocar temas de derechos anglosajones o sistema de juicio oral donde existe jurado, cuando en el Perú lo que se rige es un sistema racional de la prueba, un sistema de la sana crítica. Razón por ello es que lo que busca un proceso penal en el civil law, en gran parte de Europa, en Latinoamérica, es justamente establecer la verdad de los procesos penales, en general de los procesos y también de los procesos penales. Entonces, lo que se va a buscar siempre en un proceso penal es la verdad, pero no verdad como coherencia, como algunos juristas señalan, no verdad procesal, como algunos abogados señalan, sino una verdad por correspondencia de los hechos, como dice el doctor Tarufo. Es decir, correspondencia de los hechos o correspondencia de la realidad. Es decir, se tiene que establecer una verdad de lo que pasó
en su momento, es decir, una reconstrucción de los hechos. Y lo que se acredita justamente es la hipótesis que habla de los hechos. El fiscal va a hablar de una hipótesis incriminatoria, la defensa va a hablar de una hipótesis defensiva. Entonces tenemos que diferenciar bien cuando hablamos de fuentes de prueba, cuando hablamos de medios de prueba y cuando hablamos de prueba propiamente dicha que se da en el juicio. Es decir, los elementos de comisión que el Código Procesal Penal llama a nivel preparatoria y consiguiente preliminar van a ser, digamos, transformados en la etapa intermedia y se van a llamar medios de prueba, que es el camino en el cual se va a introducir para juicio. Caminos o escaleras que el código ha llamado medio de prueba y que obviamente van a ser admitidos por el juzgador, por el juez de investigación preparatoria. Y eso está vinculado también con el derecho a probar de las partes. El derecho a probar no solamente es que se actúe en juicio y que se valore la prueba, sino también que se admita. Y hay un ofrecimiento de las partes y el juez va a admitir la prueba, obviamente con sus principios de pertinencia, conducencia, utilidad y todo ello. Siendo así, y ya sosteniendo de que la prueba o el derecho a probar es derecho a que se admita a nivel intermedio, derecho a que se actúe en la prueba, perdón, en el juicio, y finalmente derecho a que se valore ya en la sentencia. De acuerdo al 393 del Código Procesal Penal, el juez de juicio colegiado unipersonal tiene que valorar la prueba. Entonces, el tema de hoy justamente radica ahí, en la valoración de la prueba y específicamente de la testimonial. Que como hemos dicho, comprende testigo tercero o testigo tercero o testigo víctima. Entonces, el testigo víctima, el que sufre el delito, también es un testigo. Y justamente cuando va a declarar a juicio lo llevamos como testigo. No lo llevamos como perito, no lo llevamos como médico, como documento. Por eso que la actuación del testigo justamente es que él va a ir a declarar. Y las actas que él rindió, él declaró a nivel preliminar, preparatoria, no tienen validez para efectos de condena. ¿Pueden tener validez para efectos de medida coercitiva personal? Por supuesto. Pero para condenar, no. Por ello, estas actas de declaraciones se van a introducir en juicio como declaración previa y ello va a ser, pues, solo en algunos casos, porque por regla general la actuación de la prueba se da en juicio, salvo prueba anticipada, prueba preconstituida. En caso de testigos, tiene que ir el testigo, por regla general. Y si no va, por casos excepcionales como muerte o enfermedad o ajenas a su voluntad, solo en esos supuestos se va a tener que dar lectura a su declaración. Pero por lo general tiene que ir y declarar. Bien. Entonces ya está claro de que la actuación y la valoración del testigo va a ser justamente la sentencia. Para valorar la prueba existen diversas teorías, diversos modelos. Inclusive existe una valoración matemática de la probabilidad, una valoración de la íntima convicción. Si uno va a Francia, por ejemplo, los jueces resuelven en su sano criterio, a su libre albedrío. Íntima convicción, como se da, por ejemplo, en los jurados en Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que hay un jurado que no son abogados, son ciudadanos que señalan la culpabilidad o la inocencia de una persona en juicio. En esos supuestos, la íntima convicción es lo que prevalece, es decir, el jurado de lo que ve en juicio dice es culpable, lo que él cree, algo íntimo. Sin embargo, en el Perú, como ya he señalado, ese sistema no rige. Antes
se podría hablar de una prueba tasada, en la cual pues el juzgador o el legislador era el que decía cuánto vale la prueba, él es el que valoraba. Dos testigos, es una prueba plena. Se encontró el bien en poder del acusado, el bien delictivo, el bien objeto del delito, en poder del acusado, ya, es una prueba plena, porque se le encontró. Inclusive algunos cuando los juzgados o algunos abogados señalan, pero no se le encontró el bien, ya, entonces es inocente, erróneamente, cuando posiblemente pues el bien lo haya podido votar, lo haya podido esconder. Entonces, por consiguiente, lo que rige actualmente en muchos países, entre ellos el Perú, es un sistema racional de la prueba. El código, el 393 y la jurisprudencia peruana nos habla de una sana crítica, es decir, la valoración racional de la prueba equivale a la sana crítica. ¿Y qué es la sana crítica? Según el desarrollo jurisprudencial, pues un análisis de lo que es la regla de la experiencia, la máxima de la experiencia, las reglas de la lógica, es decir, que no haya contradicción, principio de tercio excluido, principio de identidad y la pericia, ¿no? Eso es lo que señala el código, lo que señala la jurisprudencia, pero sostenemos de que es un desarrollo muy vago, muy amplio, muy genérico. No, no es, no se ha desarrollado el tema de cuando hablamos de una valoración racional. Solo se dice, el juez debe, cuando valora la prueba, debe utilizar la sana crítica, es decir, establecer si hay logicidad, establecer si hay máxima de la experiencia o si hay un tema de pericia, conocimiento científico, ¿no? Que equivale a pericia. Existe un modelo en el cual comparto, que es el de confirmación de las hipótesis, el grado de confirmación de las hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que la prueba lo que se busca es corroborar, verificar las hipótesis, tanto de la fiscalía como de la defensa. Entonces se dice de que el hecho o la hipótesis está probado siempre y cuando se den tres supuestos o tres requisitos. No refutación de las hipótesis, que exista pruebas que apoyen o confirmen la hipótesis y la hipótesis más probable. Es decir, tengo la hipótesis incriminatoria del fiscal, la hipótesis incriminatoria de la defensa. ¿Cuál es el más probable? El fiscal. Me quedo con... Existen, digamos, esta hipótesis es más creíble que la de defensa. Ya, ese es un punto. El siguiente punto. Existe una refutación de la hipótesis, es decir, la hipótesis de la defensa ha convencido o ha refutado la hipótesis de la fiscalía o no ha refutado, o simplemente ha sido una defensa negativa, pasiva. Porque muchas veces ustedes saben los casos, la defensa no tiene una hipótesis, no tiene un caso, lo que tiene simplemente es barra silencio, no tiene una defensa positiva. Obviamente hay una presunción de inocencia, carga la prueba de la fiscalía, pero en muchos casos la defensa no tiene una hipótesis. Y finalmente, las pruebas que apoyen o confirmen la hipótesis. Es decir, en este caso, cuando hablamos de pruebas que apoyen o confirmen la hipótesis, tenemos que ver cuatro aspectos también, digamos, subtemas, que también tienen que haber, digamos, tienen que darse para decir que la hipótesis está siendo probada, confirmada. ¿Cuál es? La solidez de la máxima de la experiencia. En muchos casos se ve jurisprudencia cuando mencionan, señalan el uso de la máxima de la experiencia, como por ejemplo el que dice, el que roba, por lo general, fuga del lugar. Es una máxima de la experiencia. O el caso en temas de colusión, cuando dicen nadie da nada a cambio sin una razón justificada, ¿no? Siempre dan por algo. ¿No? El empresario o el funcionario público se colude con el empresario para defraudar al Estado en temas de licitaciones públicas. Y si existe un evidente favoritismo a la empresa, es por algo.
Obviamente es un elemento más, no estoy diciendo que con eso se va a condenar, es un elemento más. Hablamos de cantidad y calidad de las hipótesis, efectivamente. No solamente hay máxima experiencia que se aplica al caso, también hay pruebas, o sea, en el sentido de cantidad y calidad. Hay prueba sólida, la que está con rojo, efectivamente. Lo que vamos a ver ahora, declaración testimonial. En prueba sólida, ahí justamente lo que vamos a ver, el tema de existe testimoniales, existe pericias que van a darle solidez a las hipótesis. Es decir, esas pruebas van a corroborar, van a certificar las hipótesis. Incriminatoria, como he señalado, o defensiva. Y ahí, en estas pruebas sólidas, cuando hablamos de testimoniales, hablamos de psicología del testimonio, que es una disciplina que actualmente se está dando para decir cuando un testigo no dice la verdad, cuando un testigo miente, cuando un testigo ha dicho una información certera, con la verdad, porque muchas veces declaran un testigo, pero no se sabe si es verdad. Entonces, esos son los supuestos en los cuales se tiene que dar requisitos o parámetros que se tiene que dar para decir que las hipótesis han sido confirmadas por parte del juez. Al fiscal y a las partes, su rol, su función es convencer, pero como ya señalé, con razones, no persuadir. Y al juez le corresponde verificar, ¿se dio o no se dio lo que dice el fiscal o la defensa? Bien, entonces, señalamos de que la declaración testimonial que ahora vamos a hablar, vamos a analizar, el tema de valoración, es uno más de los demás que conforman el esquema del modelo de confirmación de las hipótesis. Función negativo para daño psicológico de la menor y por ende no pasó. El hecho no ocurrió y ese es un error. Porque el daño psicológico solo es una parte de la pericia, un extremo de la pericia. Lo que más interesa es, como ya se ha señalado, la espontaneidad, la no sugestión por parte de la mamá o el familiar. Eso es lo que se valora más en una declaración, no tanto el daño psicológico. Inclusive los peritos, y hay estudios de eso, señalan que no es lo mismo valorar o efectuar un análisis de la pericia en una víctima de 4 o 5 años, que muchas veces no asimila el daño, no sabe muchas veces lo que ha pasado, que una niña de 10 o 11 años. Obviamente, en esos supuestos es probable, mayor probabilidad de que haya un daño. Entonces, no nos fiemos de que no hay daño, haya archivo. No hay daño, pues no ocurrió. Eso es falso, es un error. Finalmente, persistencia. La víctima dice que la violó a tales fechas, ya. Denunció, ahí está la constancia de la denuncia policial. Va a la fiscalía, la mamá dice lo mismo, la menor dice lo mismo. Va a juicio, se lee, bueno, la mamá vuelve a ir y ratifica lo que ella dijo. Entonces hay una persistencia. No es que primero dijo no, sí, no, no. En este caso hay persistencia. La otra casación 1394-2017 puno. También, pero este ya más netamente de delitos de violación sexual. Lo que le decía, el relato tiene que ser verificar si es que hay relatos fantásticos, lagunas esenciales o contradicción. Es decir, la menor, pues, se tiene que establecer si la menor efectúa un relato fantástico, o sea, fantasía, utopía, ella está inventando, hay que verificar eso. O sea, y la corroboración periférica que ya he señalado. En cuanto a los testigos, tiene que tomarse en cuenta de que existen varios tipos de testigos, ¿no? Testigo impropio, que es cuando, por ejemplo, sentencian a una persona por colaboración eficaz y el fiscal va a utilizar su declaración o lo va a presentar a juicio
a ese colaborador que fue imputado, pero él va como un testigo impropio. Eso es un tipo de testigo, ¿no? Muchas veces nos preguntan, doctor, ¿y tipos o clases de testigos? Ahí está, impropio, es uno. Protegido es otro. Es el que tiene su clave, de acuerdo al Código Procesal Penal 247, le asignan una clave, por un tema de seguridad, también es un tipo de testigo protegido. El técnico, también, su base legal 166. El técnico, por ejemplo, es cuando el testigo observa y presencia un hecho, pero además va a declarar sobre un aspecto que él conoce, tiene experiencia en eso. Muchas veces confunden y se dice, no, el técnico es alguien que sabe, tiene conocimiento especial y ofrecen al testigo técnico, pero en realidad lo que tienen que ofrecer es un perito. Entonces la diferencia con el testigo técnico es que el testigo técnico no solamente ha presenciado el hecho, sino también va a declarar sobre lo que ha visto y también va a declarar sobre sus conocimientos especiales. El testigo de referencia y el testigo presencial. Son los tipos. Y como ya señalé, el testigo tercero y el testigo víctima, que también tienen que tomarse en cuenta. Finalmente, alguna jurisprudencia sobre el testigo protegido, ¿no? Si ustedes están interesados en saber cuáles son esas jurisprudencias, les traigo algunas que hablan de la justificación de la revelación de la identidad. Es decir, el testigo que tiene un código protegido, un código que lo protege en una clave, declara en juicio, la pregunta es, eh, ¿tiene la obligación de que se le quite su identidad? Si el testigo está bajo un código y es interrogado, contrainterrogado en juicio oral, ¿vulnera algún derecho fundamental si es que no se le quita su identidad? ¿O ustedes consideran de que es una pregunta que lanzo? ¿O ustedes consideran de que no se vulnera un derecho de defensa y que el testigo tiene clave, así debe declarar? En este caso, existe el recurso de unidad 1050. Ha señalado claramente que en estos casos se tiene que justificar. La defensa no puede alegar derecho de defensa o vulneración de debido proceso si es que, eh, si es que no justifica por qué quiere sacarle la identidad al testigo. Tiene que cuestionar y fundamentar por qué. Si no fundamenta, el testigo puede declarar con su clave. No hay ningún problema, se puede dar condena, como en este caso. En el otro recurso de nulidad 1419 nos señala de que la declaración del aspirante a colaborador exige aprobación, es decir, si yo quiero valorar la declaración de un colaborador eficaz, se tiene que valorar, para condena me refiero, tiene que haber una aprobación judicial, es decir, este colaborador tiene que tener una sentencia aprobada por el juez, obviamente. Pero, ojo, no quiere decir de que su declaración del colaborador no pueda ser utilizado o valorado a nivel de preparatoria. Sí puede ser valorado en su puesto, por ejemplo, una prisión preventiva. ¿Puede valorarse la declaración de un colaborador eficaz? Sí. Siempre y cuando, obviamente, existe corroboración. La sindicación no es suficiente, tiene que haber corroboración. Y finalmente, este recurso de nulidad 2322 Nacional 2018, en la cual señala que las contradicciones deben ser sobre el núcleo de la sindicación. Las contradicciones no pueden ser aspectos secundarios o periféricos, sino esa contradicción para decir de que ha habido, digamos, fundamento para absolver, no puede basarse en aspectos externos, sino en el núcleo de la sindicación. Estas sentencias son relacionadas a testigos, ya sea en temas de con clave o testimoniales también sin clave. Entonces, me quedo a su disposición para las preguntas con respecto a los testimoniales que se ha tocado, a los tipos de testigos o relacionado
¿A qué tenemos que valorar? Como repito y finalmente concluyo, de que cuando vamos a valorar la declaración de un testigo, no solamente tenemos que fijarnos en lo que dice, sino también quién es el testigo. ¿No? Hay que acreditarlo. Es decir, y justamente pues es la fase de la actuación también, donde las partes van a acreditar a su testigo. Ustedes saben que cuando el fiscal ofrece, por ejemplo, a su testigo como órgano de prueba, le hace preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque el testigo es el que narra cómo ocurrieron los hechos, él es la estrella del teatro, él es el que tiene que contar todo. En cambio, en el contra, el abogado es el que va a cuestionar justamente su credibilidad al testigo y también al testimonio. Entonces, se tiene que valorar la credibilidad de ambos, no solamente del testigo como persona, sino también a lo que dice. Y justamente a lo que dice, que es la del testimonio, es que ustedes tienen que valorar si se cumple o no con lo ya establecido en el Acuerdo Plenario 2/2005, en el otro recurso de nulidad, y lo que también dice la dogmática procesal penal. ¿Qué nos dice la dogmática procesal penal? Que la declaración tiene que ser coherente, tiene que haber un contexto y tiene que haber corroboración. Entonces, la pregunta es, ¿se puede condenar a una persona con solo un testigo? ¿Qué dicen ustedes? Esa es la pregunta que voy a lanzar, para que nos contesten en el Zoom o en el chat. Por supuesto que se puede condenar con la declaración de un testigo, sí, pero tiene que haber corroboración. Como ya he señalado, corroboración periférica. Entonces, ya no está vigente el sistema de la íntima convicción. En algunos países como Francia sí está vigente. Ya no está vigente la prueba tasada. En el proceso civil hay algunos articulados que todavía hablan de la prueba tasada, pero en el proceso penal no lo hay. Esa prueba tasada era la que justamente te decía, pues, se requiere 2 testigos para prueba plena y condena. Decía, se requiere el bien que le hayas encontrado, el bien robado, el bien objeto del delito, en el poder del acusado. Como he señalado, eso ya no rige, sino estamos en un sistema racional de la prueba donde se tiene que valorar justamente las razones. Y las razones tienen que marcarse en un modelo de confirmación de las hipótesis, como he señalado, en la que el juez va a tener que decidir por una de dos, no hay otra. Hipótesis incriminatoria del fiscal o hipótesis defensiva del abogado de la defensa, del acusado. ¿Cuál de ellos es el que yo como juez voy a corroborar, voy a verificar? Las hipótesis que ha planteado el fiscal ¿se ha corroborado con pruebas o no? Y en ese modelo de confirmación de las hipótesis hay varios presupuestos, como he señalado, que son: no existe refutación de las hipótesis, la hipótesis más probable, la cantidad de pruebas, cantidad y calidad, la psicología del testimonio y la solidez. Perdón, la prueba sólida, entre ellos tenemos que estudiar la psicología del testimonio como una herramienta para señalar si el testigo no miente o no. Entonces, concluyendo, podemos decir, uno, que la declaración de la víctima es un testigo. Así se ofrece y así narra en juicio, un testigo víctima. Porque también hay un testigo tercero, que es un testigo que presenció el hecho, que vio, que observó, que escuchó. No me refiero a ese testigo, sino al testigo víctima, el agraviado. Él es un testigo. Dos, dejemos de lado para valorar las testimoniales, la prueba testimonial, dejemos de lado el método de la prueba tasada, íntima convicción. Hablemos de una prueba racional de la prueba, que implica un modelo de confirmación de las hipótesis, entre ellos una prueba sólida que es la declaración testimonial.
Y 4, finalmente, cuando hablamos de valoración de la prueba testimonial, hablamos de solidez, coherencia, ausencia de integridad subjetiva, es decir, que no haya rencor aparente, móvil, y finalmente la corroboración, que es lo más importante, como he señalado. Bien, eso sería todo. Por favor, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Gracias. Tenemos preguntas del Zoom. Le voy a transmitir. Del doctor Carlos. La declaración del testigo protegido en un proceso de colaboración eficaz sin previa corroboración puede ser entidad probatoria, por ejemplo, en una solicitud de detención preliminar o prisión preventiva. A ver, como he señalado, la declaración del testigo, ya sea con clave o sin clave, es decir, con entidad reservada o no, tiene que estar corroborado. Pero esa corroboración, como he señalado, es periférica, ¿no? Tiene que haber sí o sí corroboración. Es más, la declaración de un coimputado también tiene que ser corroborado. No puede haber condena y no puede haber mandato de prisión preventiva, que se requiere, como usted sabe, un grado de sospecha fuerte, grave, se tiene también corroboración. No basta que el testigo protegido diga, Carlos Mesa robó. No basta. Tiene que decir cómo, quién puede dar fe de una forma periférica. Es decir, otros elementos que te lleguen a dar ese mismo resultado. Bien. Y el ejemplo más clásico es el que puede ser de violación sexual, ¿no? Otra pregunta, por favor. Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta del doctor Richard Seminario Díaz. ¿Cómo se valora la declaración de la víctima cuando ambos son parte agraviada? Lesiones recíprocas, por ejemplo. No le escuché bien lo último. ¿Lesiones recíprocas? Lesiones recíprocas, por ejemplo. Ya. A veces pasa cuando hay denuncias por lesiones recíprocas, ambos son agraviados. Lo que se tiene que haber ahí es corroboración. Si son lesiones, hablamos de certificado médico legal. Lo que dice el agraviado tiene que haber coherencia, uno de ellos tiene que haber coherencia con su certificado médico legal, igual el otro. El otro dice, me arañó en la cara, en el cabello, me jaló, su certificado médico legal. Ahora bien, puede darse lesiones mutuas o puede ser que simplemente uno se defendió. Ojo, no siempre va a haber lesiones mutuas cuando hay dos agraviados. Puede darse el caso de que uno se defendió y el otro fue el agresor, porque obviamente uno tiene que defenderse y también tiene que causar lesiones. Es como un tema de homicidio y legítima defensa. Hay que defenderse. Pero va a depender mucho del contexto y va a depender de los otros elementos. Declaración, elemento, certificado médico legal, un testigo por ahí, el móvil, quién es el que tuvo el móvil de agredir primero. Hay que ver todos esos aspectos. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Son todas las preguntas hechas por el público. El Instituto Jurídico Yusden agradece infinitamente al doctor Carlos Mesa Trujillo por su brillante exposición el día de hoy, que ha sido de buen provecho para todos nosotros. Estimado doctor, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias a usted, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, doctor. Claro. El Instituto Jurídico Yusden agradece infinitamente al doctor Carlos Mesa Trujillo. Muy buenas tardes con todos. Gracias, hasta luego.